esta Secretaría de Finanzas y Planeación, el maestro José Luis Lima Franco, y del subsecretario de Planeación, el licenciado José Manuel Pozos del Ángel, doy la cordial bienvenida a los más de 500 compañeros y compañeras, funcionarios públicos del Gobierno del Estado, a quien agradezco la disposición para atender la convocatoria de participar en este encuentro Federación-Estado, que enaltece la coordinación entre instituciones del Gobierno de Veracruz. Esta mañana contamos con la participación en materia de capacitación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, para fortalecer los trabajos del Subcomité de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales, instalado para trabajar de manera colegiada la realización de las evaluaciones del ramo general 33 y normado desde la ley número 12 de planeación. Saludo con aprecio a nuestros invitados para estos trabajos de monitoreo y evaluación, el Coneval, a su titular, el doctor José Nabor Cruz Marcelo, asimismo a la licenciada Nereida Hernández Reyes, directora ejecutiva de Planeación y Vinculación Externa, a nuestro ponente, el maestro Edgar Martínez Mendoza, director general adjunto de Coordinación, y al licenciado Manuel David Ventosa Gregorio, por las facilidades para la realización de este evento. El Programa Anual de Evaluación, PAE 2021, de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave, tomo 2, Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33, estableció desde su autorización que al cierre de su ejecución se realizaría una capacitación especializada por parte de Coneval. Por ello, en el marco del convenio de coordinación SE/5/2019, firmado entre el Coneval y el Gobierno del Estado de Veracruz para llevar a cabo actividades de intercambio de información, asesoría técnica, capacitación y apoyo institucional, con el propósito de fortalecer los elementos de monitoreo y evaluación de los programas de desarrollo social en el Estado y sus municipios, nos reúne hoy para capacitarnos. Desde diciembre del 2018, se tiene el deber fundamental, por instrucciones del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, gobernador constitucional del Estado de Veracruz, de refrendar su compromiso, de dar prioridad a los trabajos para que los resultados del ejercicio de los recursos sean evaluados por instancias técnicas. Por ello, en esta ocasión nos acompañan nuestros aliados indiscutibles, el Instituto de Administración Pública del Estado de Veracruz, IAP Veracruz, quienes bajo la dirección del doctor Mario Raúl Mijares Sánchez, presidente del Consejo Directivo, y con la asistencia del maestro Javier Alejandro Díaz Croda, director académico, conjuntamente con 27 miembros, fungieron como evaluadores externos 2021. Sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Job Hernández Rodríguez, subdirector de enlace para evaluaciones a fondos federales, quien realizará la semblanza de nuestro distinguido ponente. Muchas gracias. Gracias, director Manuel Salazar, y buenos días a todos los que vamos a participar en este taller de capacitación. A mí me tocó presentar a la institución de la que proviene nuestro ponente y a nuestro ponente. En primer lugar, quiero ser muy breve en el caso del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social y de Desarrollo Social, porque es ampliamente conocida su labor de generación de información objetiva sobre la situación de la política social y también su labor alrededor de la medición de la pobreza en México. Gracias al Coneval, nosotros los economistas, los profesionistas y tomadores de decisiones y los que generan las políticas sociales, tenemos información al alcance de la mano de manera objetiva, profesional, y eso ha sido fundamental en estos años para el desarrollo nacional. En el caso de nuestro ponente, que actualmente es el coordinador general de monitoreo de entidades federativas y fortalecimiento institucional del Coneval, lo que queremos decir es que también es una garantía de que este curso saldrá muy bien y que todos saldremos satisfechos con conocimientos fundamentales e importantes para nuestras labores cotidianas, porque el maestro Edgar Martínez Mendoza es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y maestro en Economía por el Colegio de México, dos grandes instituciones a las que también estamos acostumbrados a escuchar
y a poner mucha atención porque generan siempre conocimiento adecuado y profesional. Entonces yo, sin más, los dejo con el maestro Edgar Martínez Mendoza, quien nos va a impartir el curso de esta ocasión, la capacitación especializada, importancia del monitoreo y la evaluación. Adelante, maestro Edgar Martínez Mendoza, con la ponencia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto poderlos saludar y poder platicar con ustedes de estos temas, ¿no? que nos refieren justo al uso y al instrumento, a la aplicación de la evaluación. Tal vez hemos escuchado muchas veces evaluaciones por aquí, o que se hizo alguna evaluación del otro lado, o que alguna evaluación está mal hecha, o que alguna medición está incompleta, ¿no? Creo que es parte en ocasiones del mismo debate democrático que va ayudándonos a consolidar cada vez más lo que tenemos que mejorar, ¿no? Incluso lo vivimos constantemente o de manera más frecuente en el tema educativo, ¿no? Cuando muchos de nosotros estábamos tomando clase, seguramente al ser evaluados, ¿no? No faltaba el comentario de, es que el profesor se pasó, fue muy estricto en su examen, no fue tan objetivo, ¿no? Y cuestionábamos probablemente no solo el instrumento, no solo, digamos, el examen que nos habían aplicado, ¿no? En ocasiones también el método de enseñanza del profesor no es tan bueno, ¿no? Le falla esto, le falla el otro. Y así, en la vida cotidiana hemos tenido muchos casos semejantes. Otro ejemplo de ello es el tema de salud, ¿no? En ocasiones acudimos con un médico, hace su diagnóstico, su valoración y nos da, ¿no? Un diagnóstico de qué fue lo que sucedió, qué fue lo que está pasando, cómo nos sentimos. Pero si nosotros no sentimos una empatía, una corresponsabilidad directa con lo que nos está diciendo, no nos hace clic, vaya. Podemos recurrir a una segunda opinión, o en ocasiones tal vez digamos, no, ese doctor no sabe, ¿no? Voy a buscar otro que sí sepa porque yo no me siento así, ¿no? Y así vamos en ocasiones enfrentándonos a lo que sucede con la evaluación, a lo que sucede con estos diagnósticos donde lo que se pretende es generar información para tomar mejores decisiones. Un poco de eso va esto que vamos a estar platicando. El tema se va haciendo cada vez más complejo cuando intervienen otras variables, la gravedad, la profundidad, los recursos, ¿no? ¿Qué tal que vamos con ese médico y nos manda a hacer una serie de diagnósticos que salen caros o que escapan a nuestro presupuesto? Evidentemente ahí también empiezan otras resistencias. ¿O qué pasa cuando tenemos que tomar decisiones de a dónde ¿no? ingresar a nuestros hijos o nosotros mismos a tomar, ¿no? algún grado de escolaridad? Dependiendo también el costo, ¿no? de lo que nos cueste llegar al lugar, lo que nos cueste obviamente pagar colegiaturas, libros, ¿no? manutención, etcétera. Son decisiones que se van haciendo cada vez más complejas como van interviniendo otro conjunto de variables. Y ahora que estamos acá y que, bueno, ustedes están justamente en una posición donde les toca tomar decisiones, en algunos de los casos, con recursos públicos que provienen de los impuestos, que provienen del ingreso de las personas y que tenemos que hacer un uso más eficiente de esos recursos. En el tiempo en el que estamos tomando las mejores decisiones para resolver la mayor cantidad de problemas y obviamente de resolver o incluso llegar a la mayor parte de la población que tienen esos padecimientos, esas problemáticas. Conjuntar todas esas variables no siempre ha sido un reto fácil. Lo que sí sabemos es que conjuntar todas esas variables requiere información adicional que nos vayan complementando. Requiere justamente tener como aliado a este proceso de monitoreo y evaluación, a estas herramientas que nos vayan encauzando un poquito, ¿no? Para ver cómo nos dirigimos o cómo tomamos ciertas decisiones. Y esto está mucho más presente de lo que uno se imagina, ¿no? Pero bueno, ya no comento sus ejemplos. Mejor les platico otro ejemplo más cercano a lo que ustedes están haciendo probablemente hoy en día. Y ahí, con eso, quiero iniciar un ejercicio donde les voy a pedir que ingresen a una página y puedan responder, ¿no? esa parte. Pero antes que nada, les cuento cuál es el ejercicio. ¿Cuál es el caso? Probablemente hipotético, pero probablemente muy cercano a lo que ustedes están haciendo. Imaginemos que ustedes tienen una cierta cantidad de dinero. En este ejemplo en concreto, ustedes tienen 5 millones de pesos, hablando de que se acaba de presentar el presupuesto, ¿no? Y vamos viendo a quién le están dando más, a quién le quitaron, etc.
Imaginamos que ustedes les dieron recursos adicionales por 5 millones de pesos y les presentan una problemática, un reto. 1 de cada 7 niños y niñas menores de 5 años padece de nutrición crónica. Ese es el problema. Alguien vino y les dijo, no, señor funcionario, ¿no? Fíjese que tenemos esta problemática, aquí tenemos, ¿no?, este padecimiento, los menores de edad, los menores de 5 años están teniendo graves problemas de nutrición crónica. A ver, pásenme más información, cuantifíquenme estos datos. 1 de cada 7 niños y niñas menores de 5 años tienen nutrición crónica. ¿Qué intervención, qué harían para resolver esta problemática? ¿Qué harían justamente para resolver esta problemática con estos recursos, con el tiempo que queda, ¿no?, desde la trinchera en la que están? Bueno, ingresen a esta página, por favor, www.menti.com, pongan este código, ahorita alguien se los va a poner en el chat para que de ahí lo puedan copiar. Y puedan entonces ustedes seleccionar alguna de las opciones. Para facilitar obviamente el ejercicio, imaginemos que ya se acercó un asesor con ustedes y les fue dando algunos resultados. Lo que habían escuchado, lo que habían probablemente leído de algunas evaluaciones que se hicieron en otros lugares. Y les comentaron, entre otras cosas, oiga, pues mejorar el agua, mejorar la calidad del agua, esa es una forma. Oiga, no sé qué, hay que entregar despensas. Despensas siempre ayuda, ¿no? Y es importante. No, mejor vamos a fortificar los alimentos con micronutrientes en polvo. Eso que estamos entregando, esa leche en polvo, le vamos a agregar, ¿no?, micronutrientes y vamos a fortalecerla para que para que la nutrición crónica pueda disminuir. O bien, alguien más diría, no, tenemos que ayudarles con un tema de cómo cambiar los hábitos alimenticios. Vamos a ayudar con la alimentación complementaria y hacer toda una estrategia de talleres, de educación, ¿no?, sobre nutrición para mejorar estas problemáticas de desnutrición crónica. Y así podrían surgir otras ideas más. Solamente acotémonos en estas 4. Por favor, ingresen a la página, puedan teclear este código y en un momento más les vamos a empezar a presentar cuáles son las opiniones que ustedes están mostrando. Tenemos casi 400 personas participando en ese taller, en esta charla, ¿no? Seguramente ahorita vamos a ver en las gráficas cuáles son las opciones que ustedes, teniendo 5 millones de pesos y enfrentándose a ese reto, podrían tomar como opción. Bueno, aquí pueden ver en pantalla los resultados. Pareciera ser que al bote pronto la mayoría se inclina por la 4ª opción, que la forma para ustedes más eficiente de gastar ese recurso sería yéndose por la opción de mejorar la alimentación complementaria y educación nutricional para combatir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años. Y bueno, la segunda opción parece que hay casi un empate básicamente entre mejorar la calidad del agua y entregar despensas. Eso pareciera ser que hay casi, ¿no?, mucha coincidencia en este proceso. Y en último lugar están dejando la parte de fortificar los alimentos con micronutrientes en polvo. Tal vez esa 4ª opción, ¿no?, la pensaron más complicada y decidieron mantenerla más aparte. Tal vez han escuchado más sobre la información y decidieron inclinarse sobre la opción que tiene más votos hasta ese momento, ¿no?, alimentación complementaria y educación nutricional. ¿Qué nos faltaría en esto entonces? Ustedes recibieron presupuesto, a lo mejor, ¿no?, pidieron información y alguien, su área de planeación, su área de evaluación, el área, ¿no?, que se encarga de esas temáticas, ¿no?, les acercó información y les dijo, ay, he escuchado estas opciones, ¿no? Y probablemente llegaron a estas 4 opciones. Bueno, esto es algo muy semejante a lo que sucede, ¿no? ¿Qué pasaría entonces después de esto? Bueno, lo que les voy a mostrar es justamente cómo entonces el ejercicio de evaluación puede hacer que tomemos decisiones distintas en este proceso. Obviamente, ya les comentaba que no es sencillo tomar decisiones bajo esos esquemas. También otra cosa que tengo que comentarles es que probablemente este proceso se gestó en muy corto plazo, ¿no? El gobernador, la gobernadora, ¿no?, llegó con esta petición, o el secretario llegó con esta petición y le dijo, no tienes más que una semana para arrancarlo. Tenemos que salir a medios y anunciar que estamos haciendo
algo para atender esta problemática. O sea, hay una presión real en este proceso. Bien, ahora déjenme entonces enlazarlo con el tema de la evaluación. Sucedieron dos cosas importantes acá. Una, reconocemos, y es muy importante así considerarlo, que existe un buen interés por hacer las cosas bien. Existe un buen interés por solucionar la problemática. Podríamos decirlo de forma más general, y una buena voluntad de los gobernantes por querer hacer bien las cosas. Pero por otro lado, también podemos ver que depende mucho de la calidad y la cantidad de información que pueden tener a la mano. El uso de información y de evidencia es fundamental para complementar esa buena voluntad que se puede tener. Estas dos mancuernas son bien importantes. Justamente este interés genuino por querer solucionar problemáticas y combinado justamente con esta, con esta parte de juntar información, de combinar la información, ¿no? De poder complementar este proceso. Esto no siempre se da. Seguramente ustedes tienen en la cabeza varios ejemplos donde les ha tocado vivir alguna experiencia, les han comentado alguna otra, han leído probablemente, ¿no? En los medios de comunicación, etc. Bueno, entonces, ¿qué sucede en el país? En el país tenemos más de 8,300 programas sociales. En un ejercicio que realizó el Coneval del inventario de programas y acciones sociales en el país, se detectaron más de 8,300 programas y acciones sociales que tiene la federación, los estados y los municipios. La gran mayoría de ellos está concentrado en el orden municipal. Es decir, sí hay una gran batería por implementar acciones para resolver problemáticas. Ahora, ¿cómo surgen esos programas o esas acciones, esas intervenciones que deciden desarrollar los distintos gobiernos? Aquí les pongo algunos ejemplos reales también que han ido surgiendo, que los detectamos en la prensa. Es una forma de detectarlos, ¿no? Vean este caso. Este fue, ¿no? En un proceso de campañas, el candidato prometió a los sectores que si ganaba, o iba a organizar conciertos, pero conciertos con bandas famosas, el que iba a iniciar con Metallica. Incluso textual, así se comentó en la nota, si llegamos a la presidencia municipal, vamos a traer a Metallica gratis. Ya basta que nuestra lana se la gasten en cualquier cosa. Mira, ¿cuál es la problemática? ¿Cuál es, al bote pronto, escriban por favor en el chat, cuál es la problemática que ustedes consideran que este gobernante, teniendo una buena voluntad, teniendo una buena intención, quería buscar solucionar? A ver, veamos algunas reacciones en el chat. Si alguien puede empezar a escribir. Es importante ir detectando esto porque esto nos va a generar una panorámica de tratar de entender cuáles son los fenómenos sociales, que eso es parte de la evaluación. La evaluación tiene un componente muy importante en detectar cuáles son justamente las problemáticas que se buscan solucionar y por lo tanto empezar a partir de ahí de un consenso de cuál es la problemática, buscar las mejores soluciones para esa problemática que se quiera detectar. Por alguna razón no alcanzo a ver aquí al bote pronto el chat. Ya lo veo. Bueno, se aplican recursos en cualquier cosa, se refiere a la aceptación de la gente, populismo, muy buenas participaciones. Creo que tienen, ¿no? Justamente una percepción de que no hay un problema social detectado tan fácilmente, ¿no? Sino más bien pudiera ser otra la situación que esté inclinándose por determinar esta acción. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. También otro caso real. Se presentó una serie de críticas en la prensa señalando un incremento a las tarifas de transporte público. Justamente en ese proceso, esta persona propuso a las familias que se les debía otorgar un camión, las familias en pobreza, se les debe otorgar un camión, una unidad para que no tengan que utilizar el servicio público. Igual, ¿cuál será la problemática que buscan resolver? En este caso es más claro, ¿no? Porque salió justamente derivado de todo digamos, una crítica en la prensa sobre, ¿no?, el incremento de las tarifas de transporte público. Pareciera ser que hay claridad en la problemática,
¿Qué vemos ahora en este otro ejemplo? Bueno, pudiéramos decir que falta de información, falta de evidencia, una posible confusión sobre cuáles son las mejores soluciones para poder atender de mejor manera esta problemática, ¿no? Cierto, por aquí nos comentan que en ocasiones hay una facilidad, ¿no? Que se da muy práctica en prometer cosas. Bueno, eso es parte también del proceso democrático, cómo se van gestando soluciones a las distintas problemáticas. La viabilidad, obviamente, de la propuesta también es muy importante analizarla, ¿no? Si es posible o no cumplir este tipo de acciones. Y también, obviamente, en este juego democrático, si es creíble o no es creíble, cómo lo percibe la ciudadanía. También eso es importante y fue un factor relevante en los procesos de evaluación, ¿no? Son ejemplos reales que han sucedido. Veamos el tercero. Seguramente lo recuerda porque salió también en distintos medios de comunicación. Ya este gobernante en funciones decidió comprar un conjunto de camionetas con ciertas características. Quisiera hacer que es, ¿no? Es una camioneta o un automóvil de alto costo y justificó diciendo, bueno, es que estos vehículos tienen más velocidad, ¿no? Tienen más fuerza en el motor, ¿no? Pueden utilizarse para más funciones como jalar pipas, contenedores de basura, tienen, ¿no? Digamos, una mayor capacidad para lo que se pueda pensar. Igual acá volvemos a las preguntas básicas de evaluación. ¿Cuál sería la problemática que se quiere solucionar, ¿no? En este proceso? Y la segunda pregunta sería si realmente esta solución que se seleccionó es la mejor opción o si puede haber otras opciones de solucionarlo. En el ejercicio que hicimos, ¿no? Que vimos que teníamos una problemática de nutrición crónica en menores de 5 años. Y presentamos 4 opciones, vemos que probablemente surgieron de que las fueron escuchando de algún asesor, de alguien que les fue informando, les fue pasando información, etc. Y toma una decisión rápido, al bote pronto, probablemente a cuál les parecía más lógica, más intuitiva, ¿no? Para reaccionar. Tal vez los gobernantes o ¿no? Las personas que estuvieron propuestas para ser gobernantes hicieron algo semejante, ¿no? Tuvieron información, estaban en una posición, ¿no? Y escucharon alguna posible solución y se les hizo fácil, ¿no? Comentaban algunos de ustedes, poder entonces proponer esa solución. Obviamente nos comenta Saúl por acá, en los 3 casos se denota un desconocimiento sobre la aplicación de los recursos públicos. Sí, también hay un tema normativo, es cierto, ¿no? Que es importante tomar y por eso todo digamos, un andamiaje institucional normativo de los distintos gobiernos para poder encauzar de mejor manera las acciones. Pero ahora, esa es una herramienta, la parte normativa, sobre todo transparencia, uso eficiente de los recursos y demás. La otra herramienta es la que estamos justamente platicando. Cómo tomar decisiones con información, cómo utilizar estas herramientas de monitoreo y evaluación que ayuden de mejor manera. Regresemos a nuestro ejemplo. Y ahora les voy a presentar información adicional que proviene de un conjunto de evaluaciones. Miren lo que sucede en estos casos. De entrada se hizo un estudio donde se analizó cuál es la problemática, se quedó obviamente mucho más puntual, insistimos, 1 de cada 7 niños y niñas menores de 5 años padece de desnutrición crónica. Esa es la problemática. Incluso se desglosó con mucha mayor información qué estaba provocando esa problemática. Siguiendo el lenguaje de marco lógico, se determinaron causas primarias y causas secundarias en este proceso. Las causas primarias son dieta inadecuada e enfermedades diarreicas agudas. Eso estaba provocando la desnutrición crónica en este grupo de edad. Y también causas secundarias, estas causas que estaban generando a la causa primaria. En el caso de la dieta inadecuada, se detectó que era una oferta limitada de alimentos saludables, ingresos insuficientes, prácticas inapropiadas del cuidado del niño, o bien las enfermedades diarreicas agudas, también como una de las causas principales, siendo provocadas por servicios de salud deficientes, malas condiciones de la vivienda, falta de acceso a agua potable y saneamiento. Incluso en el estudio también se profundizó cuáles serían los efectos que se estarían provocando si no se atiende adecuadamente esta problemática. Obviamente se iba a provocar mayores enfermedades, lamentablemente un incremento en las tasas de mortalidad infantil o incluso riesgos en el desarrollo cognitivo y desempeño escolar, una pérdida de desarrollo de aprendizaje justamente provocado por este padecimiento.
Este es el diagnóstico. Se hizo un estudio, se agregó esta información. La pregunta que les haría ahora acá es, si les hubiera mostrado esta lámina, ¿cambiarían su decisión? ¿Cambiarían la opción que eligieron anteriormente? En el chat dicen no, no, un sí. La mayoría no. La mayoría seguiría justamente con esa opción. ¿Por qué lo comento? Porque es bien importante, decíamos, en un proceso de evaluación, detectar cuál es la problemática. Y segundo elemento fundamental, esa problemática que se detectó, llegar obviamente a un cierto consenso, ver qué la está provocando. ¿Qué está provocando que tengamos desnutrición crónica aguda en los menores de edad? Y aquí están justamente estas opciones. Ahora, les voy a dar otra pieza de información. Cuando se empezaron a evaluar un conjunto de acciones, incluidas las opciones que les comenté en un principio. La evaluación puede hacer un mapa como este. La evaluación puede decirnos entonces digamos, considerando un conjunto de estudios que fueron bien elaborados, bien estructurados y que dan un impacto positivo. ¿Qué sí sirvió de manera eficiente justamente para reducir la desnutrición crónica? Promoción de la lactancia. ¿Y qué creen? Este segundo elemento que está acá, que fue el cual de ustedes la mayoría estuvo votando. Alimentación complementaria de educación nutricional. ¿No? Obviamente esto ya está demostrado con evidencia, con información, con evaluaciones que nos ayuden a documentar qué está pasando con este efecto. Y otras más. Transferencias monetarias condicionadas, mejora la calidad del agua, ¿no? Que también la eligieron algunos de ustedes, pocos, pero también fue muy eficiente para poder resolver esta problemática. Probióticos para la diarrea, promotores de salud en atención primaria. Ahora, también la evaluación nos puede decir qué cosas no hay que seguir haciendo porque no son eficientes para esta problemática. Por ejemplo, en las evaluaciones se detectó aquellas que tienen impacto nulo, demostrado con estudios serios, ¿no? Con estudios confiables, que la suplementación intermitente de hierro no es suficiente para combatir esta problemática. O bien, otra de las opciones, fortificación de alimentos con micronutrientes en polvo. Algunos de ustedes votaron por esa opción. Está documentado que no es suficiente para reducir esta problemática. Tal vez sea bueno, un elemento importante para otras problemáticas, pero no para esta. Pues bueno, ¿no? Y así podemos seguir con el ejercicio de evaluación. Hay otras evaluaciones, ¿no? Que dicen, no sé si esto sirva o no sirva, tienen un impacto inconcluso. Con estudios serios tienen un impacto inconcluso. Por ejemplo, el zinc oral para la diarrea, la promoción para el consumo de frutas y verduras, ¿no? Un conjunto de suplementos, etcétera. O bien, otros estudios que probablemente no son tan rigurosos y tienen, ¿no? En algunos casos resultados positivos, en otros negativos, etcétera, o funcionaron en algún punto, en algún momento, con algunas características. A lo mejor alguien promovió el maíz biofortificado y funcionó en algunas condiciones, en algunas localidades, bajo ciertas condiciones, pero no podrían expandirse o extenderse justamente esos resultados de política pública más agregada, ¿no? Y así puede haber otro conjunto de intervenciones gubernamentales que no sepamos si van a funcionar o no. Pues bueno, como vieron, los hizo a lo mejor un poquito dudar algunos de ustedes, otros no, se mantuvieron firmes con su decisión, eso es bueno. Pero cómo la información y cómo acercarnos los ejercicios de evaluación nos pueden llevar obviamente a tomar mejores decisiones. Recordemos, tenemos tiempo limitado, recursos escasos en este proceso y hay que dar los mejores resultados para resolver estas situaciones. Bueno, de eso se trata justamente estos procesos de evaluación, de ir gestando esta información y de ir obviamente buscando las mejores soluciones con los recursos que tenemos. Entonces esto nos cambia radicalmente el panorama. Imaginemos que en los casos anteriores, los distintos personas que estuvieron ahí interactuando para tomar decisiones, candidatos, candidatas, ¿no? Secretarios, secretarias, hubieran tenido un ejercicio resumen como este. Y después, cuando se debatieran en su equipo un conjunto de intervenciones, que habían escuchado hablar de ellas, tuvieran un ejercicio como este. Y pudieran entonces realinear, redirigir las acciones que están haciendo.
¿Qué hubiera pasado si implementaban la fortificación de alimentos con micronutrientes en polvo? Pues lo ideal sería transformar eso justamente en un programa que lleve a la alimentación complementaria a la educación nutricional, o bien complementar con acciones para mejorar la calidad del agua. Incluso también es otra forma muy importante que nos da la evaluación, que no siempre podemos tener una sola, única intervención que sea la solución mágica. En ocasiones requerimos un conjunto de acciones que vayan de manera complementaria para poder atender de mejor manera estas distintas problemáticas. Bueno, de eso se trata el monitoreo de la evaluación, y ahí justamente la importancia de poder resolver esta parte. Ahora, algunos de ustedes mencionaron este otro tema también. Estamos en administración pública, hay reglas del juego. Digamos, conocer cómo se administran los recursos, cómo se pueden gastar y demás, es muy importante. Y esto nos lleva a un tema sumamente de mayor trascendencia. Los gobiernos no están para entregar cosas o para hacer cosas o para, ¿no? Incluso tener muchos eventos, muchas acciones. Justamente están para poder obtener las mejores soluciones, implementar ese tipo de acciones para tener mejores resultados. Los recursos nunca nos van a alcanzar para todo lo que se necesita solucionar y para distintas problemáticas. Tenemos que entonces implementar acciones más eficientes, más directas con las problemáticas que queremos solucionar en este proceso. Ahora, ¿cuáles son las dos herramientas que vamos a estar hablando el día de hoy? Bueno, por un lado, las estrategias de monitoreo y por otro lado, las herramientas de evaluación. Por monitoreo vamos a entender todos aquellos ejercicios que llevan a tener información en un proceso más de corto plazo, continuo, constante, para conocer qué estamos haciendo, para conocer cómo vamos con lo que hemos decidido implementar. De eso se trata básicamente el monitoreo. La evaluación, entonces, va a ser una herramienta más integral, tratando de determinar algún objetivo de intervención desde un punto de vista muchísimo más sistémico, a conocer un poco cómo está el bosque en general, e ir aterrizando obviamente esta información para ver con estas dos herramientas, el monitoreo y la evaluación, cómo se están complementando para tomar mejores decisiones en este proceso. ¿Para qué entonces nos va a servir el monitoreo? ¿O cómo lo vamos a estar utilizando para rescatar esta información? Por un lado, para conocer el avance, los objetivos, metas de los mismos indicadores que se están estableciendo, ¿no? Conocer y tener información, ¿no?, que nos vaya permitiendo saber cómo vamos. Segundo, conocer ese nivel en el cual estamos. Uno, podemos decir, vamos solucionando esto, estamos avanzando. Pero la otra es, ¿en qué grado se está avanzando? ¿Cuál es ese nivel de cumplimiento de los objetivos que estamos teniendo? Tercero, si no vamos tan bien, ¿no?, si no estamos alcanzando un nivel de cumplimiento suficiente, hacer ajustes, hacer mejoras, corregir lo que tengamos que corregir, ¿no? La peor estrategia que se puede seguir es, obviamente, mantenernos en una misma posición donde no querramos hacer ajustes en la política pública, ¿no? Ya veíamos hace un momento, en ocasiones, complementar con otras acciones es muy importante, ¿no?, justamente para poder reforzar y tener mejores niveles de cumplimiento en este proceso. Y cuarto, obviamente, de manera ya más agregada, ver un histórico, ver cómo ha ido nuestro desempeño histórico. Si pasa el tiempo, pasan los años y vemos en el mismo informe que pues seguimos teniendo la misma posición, ¿no?, el nivel de desempeño no es que dé un brinco importante, sino se mantiene en una misma banda, tenemos que regresarnos al punto 3. Algo tenemos que ajustar, obviamente, porque se nos acaba el tiempo, porque los recursos no nos alcanzan y porque necesitamos tener mejores resultados en este proceso. Bueno, en eso va a servir entonces el monitoreo. La evaluación, como decíamos, es un complemento, ¿no?, y que nos ayuda a tener información también de manera compartida. Por un lado, porque nos va a permitir, profundizar en cosas que no detectamos en el monitoreo. A lo mejor podemos saber que no vamos tan bien, que el indicador no se mueve como nos gustaría, o como estábamos esperando, como nos comprometimos, como planeamos. Y la pregunta será, ¿por qué no se mueve en esa magnitud? ¿Qué nos falta por hacer? Bueno, ahí la evaluación es un gran aliado, es un gran complemento para darnos ese aprendizaje y esa retroalimentación. ¿Cómo mejorar o qué mejorar, en dónde mejorar? Hay distintos tipos de evaluación. Evaluaciones que nos ayuden a mejorar el diseño de la intervención. A lo mejor desde un principio estaba mal seleccionada la intervención. O bien,
A lo mejor se pudo haber seleccionado una buena intervención, un buen objetivo, pero está mal implementada. Tiene retos en su implementación. Si hubiéramos dicho a lo mejor en algunos casos de las despensas, ¿qué sucede con algunas problemáticas comunes en el reparto de despensas? Llegan tarde, ¿no? Llegan de forma acumulada. Se requiere también un canal de distribución eficiente para poderlo estar llevando, ¿no? Puede existir incluso a veces competencia con otros programas, etcétera, ¿no? Y podemos seguir, digamos, comentando algunas otras problemáticas que se permitan generar en eso. Y de ahí, entonces, la evaluación que tiene este reto. Ojo, de entrada, pareciera ser que la evaluación es este análisis sistemático, integral, que nos tiene que detectar retos, que nos tiene que decir malas noticias, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar, de eso se trata, no, o sea, no queremos, obviamente, hacer un proceso de evaluación para estar enjuiciando aquí. La evaluación no es para enjuiciar a nadie. La evaluación justamente es para determinar en dónde necesitamos mejorar. Y ahí se requiere, obviamente, aprovechar esta información, ¿no? Lo mismo nos pasaba probablemente cuando íbamos con el médico, ¿no? Que el médico nos dijera que estábamos enfermos o que teníamos algún problema, pues no era para querernos castigar o no era para enjuiciarnos directamente. Era para que lo solucionemos, para que hagamos algo para solucionarlo. Oiga, señor, pues bájele a estos alimentos, ¿no? Porque aquí hay algún exceso. O considere estos otros porque creo que le falta balancear, etcétera, ¿no? Ese es un poco el juego que tienen el monitoreo y la evaluación y la relevancia que tienen entonces en la toma de decisiones justamente para mejorar las acciones de gobierno. Y tercer punto importantísimo en todo esto que estamos discutiendo, ¿qué hacemos con esos resultados? ¿Qué hacemos con estos ejercicios, ¿no? Que estamos derivando de la evaluación? Ya platicamos un poco el monitoreo, la importancia de cómo nos va ayudando con su complemento con la evaluación, pero ahora es cómo tendemos un puente, literal, cómo tendemos un puente con la rendición de cuentas y con las recomendaciones o con lo que se va a hacer de mejora. Hoy en día existen muchas evaluaciones. Los invitamos, por cierto, a que puedan consultar la biblioteca con estados, que está pública en la página del Consejo, donde pueden ver ustedes resultados de evaluaciones de muchos programas a nivel estatal. Evaluaciones que han practicado los distintos gobiernos estatales y algunos también municipales. Evaluaciones de las distintas acciones que han implementado, que han estado desarrollando. Y aquí podemos también tener, obviamente, algunas ideas, ¿no? Sugerencias de cómo vamos a ir mejorando las distintas intervenciones, cómo generar, cómo complementar acciones, porque al final de cuentas no se trata de hacer evaluación por evaluación. Lo que se trata es de conjuntar esos esfuerzos para tener mejores resultados, ¿no? Entonces ahí, obviamente, ese es un tema muy relevante, ¿no? Alguien, Salvador, menciona, la evaluación también identifica las inconsistencias del factor humano. Cierto, cierto, Salvador, ¿no? También es cierto que esta evaluación nos ayuda, ¿no? A poner esas cartas sobre la mesa, pero sobre todo, más allá de identificarlas, a plantear la problemática de cómo tenemos que mejorar esto. ¿Qué acciones hay que reforzar justamente para entonces encuadrarnos en el resultado? Y ese tercer elemento de seguimiento a las recomendaciones, a los hallazgos en general del monitoreo y la evaluación es fundamental. Y es una pieza en la cual se cojea mucho porque en ocasiones se hace la evaluación, se hace el ejercicio y nos quedamos a veces en la discusión de criticar la evaluación, de criticar y cuestionar el monitoreo y no trasladamos ese ejercicio a la mejora, al seguimiento, ¿no? A mejorar la intervención, a generar un cambio en este proceso. Ese es un eslabón que necesitamos reforzar, ese seguimiento a los principales hallazgos del monitoreo y la evaluación. La otra cosa fundamental, y ya incluso algunos de ustedes lo apuntaban en el chat, es un mandato constitucional. Están las reglas del juego, ¿no? No es solamente por buena voluntad la evaluación, ¿no? Por fortuna, la Constitución establece que el desempeño de los recursos públicos que ejerce la Federación, el Estado y el municipio deben de ser evaluados. Tiene que haber una evaluación que nos ayude a determinar qué estamos haciendo con esto. Pero también incluso la Constitución del Estado de Veracruz establece que la aplicación de los recursos estatales deberán ser revisados, analizados, evaluados y vigilados. O sea, lo complementa mucho más. La evaluación es un elemento, ¿no? Que pareciera ser que se vincula con la parte de revisión y de análisis, ¿no? Que está muy de la mano con lo que estamos platicando, con esta parte del monitoreo y de la evaluación.
No es por contentillo, no es una práctica novedosa, no es porque sea, ¿no?, algo que esté de moda, es una obligación constitucional. Poder, obviamente, tener esta determinación de la evaluación, más allá de su importancia, más allá de los elementos que podamos platicar acá, de por qué es bueno tener ejercicios de evaluación. Existe también este mandato normativo y estas reglas del juego donde así se manejan los recursos públicos en la administración pública, ¿no? Sea federal, sea estatal, en este caso. Ahora, ¿qué hemos dibujado desde el Coneval? Entonces, déjenme ampliarlo un poquito más. Ya vimos la importancia, ya vimos estos dos grandes conceptos, estos tres grandes conceptos en general, el monitoreo, la evaluación y el seguimiento, obviamente, a recomendaciones. Bueno, lo que nos dice la teoría y lo que han hecho muchos otros países es estructurar esto en distintas herramientas. En la parte de monitoreo entra todo, por ejemplo, la parte de planeación, toda la generación de indicadores, los diagnósticos que estén actualizados, ¿no? Que tengan un conjunto de parámetros, de criterios, las famosas matrices para indicadores, ¿no? Son herramientas fundamentales que ayudan al monitoreo. Los padrones, las herramientas de focalización, los sistemas georreferenciados van siendo elementos que ayudan a tener más sólido piezas del monitoreo. En la evaluación, básicamente su nombre lo dice, ¿no? Son los distintos tipos de evaluación, de, digamos, conceptualización de estos análisis integrales sistemáticos. Importante acá, se pueden tener distintos tipos de evaluación. Hay tipos de evaluación que nos ayudan a valorar o a medir distintos aspectos de un programa o de una política. Por ejemplo, hay algunas donde es muy importante conocer el diseño. Desde el diseño, estar asegurándonos que elegimos la intervención adecuada, que sí se está conceptualizando la idea de forma más completa, ¿no? Que se puede complementar con otros elementos, etc. Otro tipo de evaluación, conocer el funcionamiento constante y permanente, la evaluación de procesos. Otro tipo de evaluación de indicadores, que nos ayuda a valorar si estamos midiendo adecuadamente cómo vamos con este proceso y en dónde tenemos que tomar mejoras, cómo retroalimentamos o no esos indicadores. Incluso la evaluación de impacto, para conocer si nuestro programa por sí mismo está logrando el resultado que estábamos esperando. Si es mucho o no el nivel de magnitud con el que estamos interactuando. Y otro elemento fundamental en la parte de evaluación, y un poco a semejanza de lo que hicimos en el proceso escolarizado. Cuando ustedes y nosotros estábamos estudiando, ¿no? En donde estuviéramos, incluso primaria, secundaria, ¿no? Preparatoria, ¿no? Etcétera, hacíamos este balance de exámenes internos y externos. Estos resúmenes, estos exámenes de prueba que hacíamos, pueden ser equivalentes a las evaluaciones internas. Era donde nos estábamos preparando para esa examinación oficial y formal que nos iba a aplicar la SEP, que nos iba a aplicar el profesor, ¿no? Que nos iba a aplicar un centro de revisión, etcétera, ¿no? Para poder tener ese grado, esa certificación, etcétera. Entonces, esta combinación de factores, de prepararnos, de estudiar para el examen, de hacer exámenes de prueba, tiene un gran elemento. Conlleva mucho a tener estas evaluaciones internas y conlleva justamente a ir trabajando en este proceso de rendición de cuentas. Pero, ojo, complementado con esos ejercicios de evaluación externa que nos ayudan a valorar de mejor forma cómo vamos. Tener este grado de objetividad y transparencia que puedan obviamente complementar estos procesos. Y tercero, este ejercicio de vinculación, de integrar los hallazgos. Y aquí, ya algunos de ustedes lo mencionaban en el chat, se requiere un ejercicio de objetividad, reconocer las principales broncas, reconocer obviamente en dónde no estamos tan bien. ¿Para qué? Para mejorarlo, para poderlo reencauzar, para retroalimentarlo y obtener mejores resultados en el número de tiempo posible, con los recursos que tenemos, obviamente con el alcance que queremos llegar. Bueno, hay todo un esquema detrás de esto. Solamente es un dibujo de manera muy general. Obviamente tenemos más detallado todas las herramientas de monitoreo, más herramientas de evaluación. Pudiéramos profundizar, obviamente, en los distintos tipos de evaluación, ¿no? Y demás, que son parte de otros talleres, ¿no? De otros alcances, pero bueno, que ustedes puedan entender de dónde viene este proceso y en dónde se marca entonces en ocasiones lo que a veces estamos haciendo. Una matriz de indicadores, una evaluación de procesos, ¿no? Un seguimiento a los ACMs, por ejemplo, ¿no?
justamente nos ayuda a poder identificar en este mapa en dónde estamos contribuyendo a este sistema de monitoreo y evaluación. Y puede haber otros elementos que un poquito más adelante los vamos a complementar. Ahora, déjenme compartirles 3 ejemplos. ¿No? 3 ejemplos, a semejanza como los mostré al principio, 3 ejemplos de cómo surgen programas y cómo surgen un conjunto de acciones sin los procesos de evaluación aparentemente, donde la buena voluntad es insuficiente. Ahora les voy a mostrar 3 ejemplos donde ya con las evaluaciones ustedes pueden reorientar el cauce del programa. Ven este ejemplo, que de hecho ahorita les van a compartir el link, está público, es un ejemplo real también, documentado. Le vamos a pasar un documentito donde lo pueden consultar con mayor detalle. Este es un ejemplo de un programa que es comedores. ¿No? Estos comedores comunitarios que probablemente han escuchado hablar de ellos. Bueno, es un programa comunitario que lo que buscaba era ayudar a personas en pobreza alimentaria. ¿No? Sin embargo, cuando se estaba implementando, pues lo arrancaron básicamente con la información que tenían. En ese momento, pues era dónde colocamos los comedores, cómo los echamos a funcionar, cómo tienen que estar operando, interactuando las distintas personas. Es alguien externo a la comunidad, es la misma gente de la comunidad. Tuvieron que tomar muchas decisiones en este proceso. Dónde ubicar los comedores, cómo organizarlos, incluso qué se tiene que entregar o qué se va a preparar en esos comedores comunitarios, ¿no? Cada cuándo, en qué horarios, etcétera. Un conjunto de procesos en esta parte. Bueno, lo que ayudó la evaluación justamente fue a encontrar que estos comedores no siempre se encontraban en las mejores, digamos, en las localidades que más se requería y que más se necesitaba ¿no? Estos comedores. Un pequeño cambio en la ubicación podría darnos mejores resultados. De alguna manera eso es lo que estaba señalando estas evaluaciones, que el proceso de implementación tenía algunos retos en la ubicación de los comedores. Más allá de entrar ahorita en otros detalles del proceso, de la logística, de la operación, etc. Pequeños cambios en la ubicación de los comedores podía darles mejores resultados en menor tiempo, ¿no? Obviamente con los mismos recursos, etc. Y esto fue lo que hizo el programa. Utilizó la información más cercana, más atinada, para poder reorientar de mejor manera el quehacer que estaba acercándose en esta evaluación. Segundo ejemplo, probablemente también han escuchado hablar de él. Es el caso de escuelas de tiempo completo. Este caso resulta interesante porque la forma en cómo se fue analizando, conceptualizando, ¿no? Este ejercicio nos llevaba a lo siguiente. 1, se hizo una especie de análisis de consenso para saber cómo se tendría que diseñar un programa de escuelas de tiempo completo. En dónde se podía, qué características tenían que tener, en dónde se podía desarrollar, etc. Es decir, hubo una buena idea en este proceso, pero se pensó también en la implementación, cómo ejecutarla. Y con la evaluación, ¿no? Desde un inicio, vamos, que estaba arrancando para poder documentar qué estaba sucediendo con esta implementación, se pudo detectar entonces cómo mejorar digamos, el resultado que se quería. Al final de cuentas, lo que estábamos buscando era tener un mejor nivel educativo, una mejor calidad educativa. Y esto, con esta evaluación, se podría obtener, obviamente, cómo estaba implementándose este proceso de escuelas de tiempo completo. Resultado de implementar la evaluación acá y de poder retroalimentar con los hallazgos mejores resultados en las pruebas de lenguaje y comunicación. Pero por otro lado, también efectos positivos sobre las madres de familia que contaban obviamente con mayor exposición de horarios y que esos horarios estaban yendo a distintas actividades, entre ellas las remuneradas, un mayor ingreso para las familias de bajos recursos en estos casos. Entonces, bueno, ven cómo integrar estos ejercicios de evaluación, que no siempre es en una regla tan directa, ¿no? En ocasiones hay que hacer ajustes, hay que hacer una apropiación más amplia, pero en la utilización de esas herramientas nos deja resultados positivos para lo que queremos hacer, justamente. Un tercer ejemplo. Un ejemplo más modesto, pero también muy importante porque cambia radicalmente la lógica en la cual se está trabajando. Fue una evaluación de gabinete, no fue una evaluación con trabajo de campo, ¿no es cierto? Es una evaluación de consistencia de resultados. Esta evaluación lo que ayuda es básicamente decir si el programa tiene en su diseño, en su organización, distintos elementos que le ayuden a valorarse sobre sus resultados. Es decir,
si tiene o no formas de medirse adecuadamente. Casi para poderlo resumir de forma más sintética. ¿Qué dijo la evaluación? Oigan, estamos detectando que este programa no tiene una cuantificación de las poblaciones. No tiene claro a quién va a estar dirigido, ¿no? Y cuánto es la población que padece esta problemática. Y por lo tanto no podemos saber qué tan extenso o qué tan limitado puede estar este programa. ¿Qué otra cosa señaló la evaluación? Que si bien el programa había iniciado con un diagnóstico, este diagnóstico ya estaba quedando rebasado. Este diagnóstico ya era, digamos, no podemos ser obsoleto, pero ya era, ¿no? Digamos, muy antiguo, de 2014 y que requería una actualización. Palabras más, palabras menos, eso fue lo que señaló la evaluación. ¿Qué hizo el programa? Bueno, rediseñó estos instrumentos normativos internos, ¿no? Y esto le permitió al Instituto Nacional de las Mujeres justamente trabajar con estas definiciones de las poblaciones, tener más claro a quiénes iba a atender, en qué grupos de edad, en qué zonas, de qué maneras, etcétera, y obviamente fortalecer su medición de cobertura y tener estas dimensiones de qué tanto estaba abarcando o qué tampoco estaba abarcando en este proceso. Y también, obviamente, le permitió actualizar este diagnóstico y recuperar otros fenómenos que se estaban presentando más en la actualidad y que requerían también atención, no solamente los que ya tenían detectados de manera previa en este proceso. Pues como ven, son 3 ejemplos de cómo se utiliza la evaluación de formas distintas, ¿no? Aquí pueden ver un cambio más administrativo, podemos decir, pero que ayuda a reorientar la dirección del programa. En el caso anterior, donde se pensó y se conceptualizó desde antes esta evaluación, dando resultados positivos en el tema, ¿no?, de los niveles de aprendizaje, pero también en los efectos que puede tener la familia como incremento, obviamente, en los ingresos, ¿no?, en las actividades remuneradas que podían tener las madres de familia en este caso. O bien, el primer ejemplo de cómo un pequeño cambio podría hacer una gran diferencia en el alcance, en la profundidad y en los resultados, en los beneficios que pudiera estar generando este programa, ¿no? Entonces, el uso de la evaluación pasa por todos ese tipo de ejercicios en los alcances. Ahora, déjenme entonces decir qué está pasando con el estado de Veracruz. ¿Qué tenemos detectado en el caso de Veracruz? Bien, les vamos a presentar un pequeño resumen de cómo estamos viendo que ha ido la evolución en el caso de Veracruz. ¿Qué tenemos para documentar esto? Nos hacemos una serie de preguntas sobre qué está haciendo el estado de Veracruz para fomentar los instrumentos de monitoreo y evaluación. O sea, qué elementos de monitoreo y evaluación que vimos que son importantes, que son complementarios, que nos ayudan. ¿Qué elementos está implementando el estado de Veracruz? Y tenemos una batería, digamos, para poder identificar tanto en 2 niveles, en la parte normativa como en la parte práctica. En la parte normativa es que esté en alguna regulación, que exista el mandato de que, por ejemplo, los programas tengan reglas de operación, que los programas tengan indicadores, que los programas sean evaluados, que exista la obligación normativa. Es un proceso de crecimiento institucional. Ya vimos que desde la Constitución está marcado. Entonces, en las reglas del juego están así. Ese es un primer paso. Y el otro paso es, en la práctica, ¿se están implementando o no se están implementando esos ejercicios de monitoreo y evaluación? Y se hace justamente este complemento. Bueno, este ejercicio lo iniciamos en 2011 y aquí pueden ver justamente cómo estaba este ejercicio. Vean esta gráfica. En la parte inferior podemos tener el avance del componente normativo, ¿no?, que es la mitad básicamente de la composición del índice. Y la parte vertical, el avance en el componente práctico. Y podríamos distribuir a todas las 32 entidades federativas en 4 cuadrantes. El cuadrante 1 es aquellos que tienen el mayor avance, tanto en el componente normativo como en el componente práctico. En 2011, Veracruz estaba en el cuadrante 3, que era de las entidades federativas con mayor rezago, ¿no?, o con menores avances en la parte normativa y en la parte práctica. Sin embargo, importante, podríamos decir que tenía un mayor avance en la práctica que en la normativa. Se estaba gestando justamente una aplicación de mayores desarrollos de monitoreo y evaluación, aunque no estuvieran normados. Eso era sumamente relevante en este proceso. Ahora, este indicador o esta fotografía la tomamos cada 2 años.
Desde 2011 fuimos tomando cada 2 años y viendo cómo estaba esta evolución y este avance en los distintos ejercicios de evaluación. Al otro lado. 2013. 2011, 2013. Vean cómo cambió el estado de Veracruz de 2011 a 2013. Tuvo un avance principalmente normativo. El avance en el componente práctico fue pequeño, pero se logró institucionalizar. Se logró tener, obviamente, la obligación, el mandato más claro, ¿no? Con mayores criterios para poder decir qué se tiene que hacer de monitoreo y de evaluación. ¿Qué faltaba? Obviamente la parte práctica. 2015. Esto es sumamente importante. Creemos que este incremento importante de 2015 se debe justo al avance normativo que tuvieron. Establecieron las reglas del juego, definieron qué criterios se tenían que implementar, cómo se iba a hacer el monitoreo, cómo se iban a hacer algunas pautas de evaluación, y eso les permitió en la práctica hacer más ejercicios de monitoreo y de evaluación. Y ya vimos que son importantes, que pueden ser utilizados de formas distintas y que retroalimentan la política pública. 2015. 2017 se mantuvo básicamente en el mismo lugar. Ese es un reto importante, es un tema importante también a considerar. 2015, 2017. Ahora, 2019. Veracruz se mueve otro poco, ¿no? Sigue manteniendo en el cuadrante 1, ¿no? Se mueve un poco más, pero se mueve poco de 2017 a 2019. También otra cosa relevante, seguramente fueron viendo qué otros estados se mueven, ¿no? Vean esto, me regreso. 2011, ¿cómo estaba el mapa de las entidades federativas? Con este dibujo, con este ejercicio, se incentivó que todos los estados tuvieran más ejercicios de monitoreo y evaluación. No son suficientes por sí mismos, pero es una pieza importante para poder generar mejores resultados. Todos los estados avanzaron. Todos los estados se fueron moviendo de alguna manera más alineada hacia tener mayores desarrollos normativos y mayores desarrollos prácticos en este proceso. Hoy tenemos a la gran mayoría de las entidades federativas, ¿no? Justamente centradas y de forma muy cercana. Todavía algunas, ¿no? En la parte inferior que se están acercando de manera más lentamente. No todos los estados avanzan al mismo ritmo y no todos los estados obviamente mantienen crecimientos constantes. También ha habido retrocesos. En este año vamos a tener el dato 2021. Básicamente en menos de un mes tendremos los resultados 2021 y que nos dará mucho gusto poderlo dar a conocer para saber cómo se movió este mapa de las entidades federativas. Cosa importante, tuvimos cambios administrativos en 15 entidades federativas. Habrá que ver si eso no provocó un estancamiento, un retroceso, ¿no? O si eso incluso les permitió seguir creciendo en este avance, ¿no? Eso es lo que tenemos hacia 2019, cómo ha venido el crecimiento del estado de Veracruz. Para concluir, ¿qué vemos de retos importantes? Bueno, aquí está la parte desagregada para el estado de Veracruz. Ya un poquito la gráfica lo señalaba, cómo tuvieron un crecimiento importante, principalmente en la parte normativa, inicialmente, pero luego se han mantenido. Eso también es importante, ¿eh? Mantener este ritmo es una pieza que favorece justamente estos ejercicios, pero que se queda corta, que necesitamos que siga creciendo, ¿no? Que sigan mejorando justamente estos ejercicios. Ahora, en concreto, ¿qué mejorar? Vimos 3 factores a qué mejorar. Ahorita lo vamos a poner también ahí. Bueno, ya está en el chat, ya está la liga a la ficha del estado de Veracruz. Hay 3 retos. Principalmente la consistencia de los elementos de las reglas de operación. Eso ayuda a que quede claro qué tiene que hacer cada programa, ¿no? Y eso ayuda a dejar más claro las bases para un monitoreo y para una evaluación. Porque ahí se establece el objetivo específico, cómo se van a entregar los apoyos, a quién va dirigido, etcétera. Muchos elementos, por cierto, que se plasman en las matrices de indicadores. Si tienen buenas matrices de indicadores, se pueden plasmar, obviamente, más directamente a las reglas de operación y poderse traducir, ¿no? Obviamente, cómo están, ¿no? Estos ejercicios. Ese es un elemento. Lo del otro está asociado a la información que está pública. Tiene mucho que ver con la parte de transparencia y con la parte de información de los distintos programas que se tienen, ¿no? Bueno, eso también creo que hay que mejorarlo en este proceso. Bueno, aquí está un poquito el resumen, ¿no? Ya les platicaba a grandes rasgos que hay un avance, dónde se fue moviendo de 2011 a 2019, el componente normativo fue el que más detalló,
que hay algunas cosas en la práctica, por cierto, ¿no? El normativo se mantiene, eso es importante, pero en la parte práctica sí ha habido algunos elementos en los cuales se ha retrocedido. Ya comentaba algunos de los principales, de los 3 principales retos que se tienen para mejorar en el estado de Veracruz. Pues bueno, esto es básicamente lo que queríamos platicarles. Déjenme abrir un espacio para preguntas y respuestas y con mucho gusto poder, ¿no?, abonar a este diálogo de por qué es importante tener el monitoreo de la evaluación, ¿no?, y qué cosas pueden ayudarnos para favorecer en el estado de Veracruz. Entonces aquí le corto y abrimos un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Con mucho gusto les compartimos la presentación. Veo que ya hay aquí una pregunta. Raimundo nos pregunta si los rangos de los componentes no deberían de ampliarse, ¿no?, con el paso de los años. Efectivamente, Raimundo, de hecho estamos, qué bueno que lo comentes porque aprovecho para platicarles que estamos en un rediseño de este índice. Como ustedes vieron, este índice ya está llegando a una especie de agotamiento donde ya no nos permite discriminar qué estados están avanzando en mayor magnitud o menor magnitud. Sin embargo, será un indicador que se mantenga para considerar que tengamos un cierto piso mínimo, ¿no? Un piso mínimo en esta ocasión. ¿Qué estamos haciendo para ampliar los rangos, Raimundo? Estamos construyendo un nuevo índice que estamos, que llevamos ya un par de años analizando. Uno, desde cuáles deberían de ser, obviamente, el marco conceptual para poder analizar y cómo empezarlo a operar, ¿no?, en este proceso. En la página van a encontrar, aquellos que estén interesados en cómo y para dónde va este nuevo índice, van a encontrar justamente unos estudios cualitativos donde hemos tratado de investigar cómo se da el desarrollo de sistemas de monitoreo de evaluación en algunas entidades federativas. Ahí vienen hallazgos importantes sobre qué favorece, ¿no?, y qué ha ido obstaculizando en algunos casos. Por acá comenta Verónica que un factor importante justamente es el rol de los evaluadores. Es fundamental. Cualquier desarrollo de sistemas de monitoreo de evaluación es importante que tenga como complemento el desarrollo de capacidades básicas en los evaluadores, en aquellas universidades, centros de investigación, consultorías, ¿no?, en aquellos centros de investigación que van a estar desarrollando estas evaluaciones. Eso es fundamental, las alianzas con las universidades del Estado, públicas y privadas, para poder generar estas capacidades y tener mayores instrumentos de evaluación. Me pregunto también por acá, ¿cuáles son los 3 retos? Yo mencionaba reglas de operación, difusión de información asociada al tema de transparencia, ¿no?, y transparencia en el presupuesto. Eso fue el otro elemento. Está en la ficha, ¿no?, del Estado. Esos son los 3 elementos que más destacan en comparación, ¿no?, digamos, del resto. De forma más puntual, en la parte normativa todavía tenemos que establecer reglas claras para saber, pues, esto es 2019, ¿eh?, qué se tenía que considerar en las reglas de operación, qué factores o elementos tienen que considerarse en los padrones de beneficiarios, un poco en la publicación de las evaluaciones y en los criterios para realizar evaluaciones. Eso en la parte normativa. Y en la parte práctica, veíamos obviamente también este mismo tema de la parte de reglas de operación, que estén públicas, que estén con todos los criterios que se solicita, ¿no?, que se haga la difusión de la información de los programas, que se difunda también la información completa de todos los programas, la información completa del presupuesto de los distintos programas, ¿no? Y también veíamos una pequeña área de oportunidad en dejar claro cuáles son las áreas responsables de la evaluación. ¿Quiénes son? ¿Qué funciones tienen? ¿Cómo se van a complementar? ¿No? Esos también eran otros factores a considerar entre los principales retos. Antes de concluir, me gustaría nada más recordar que tenemos 2 encuestas bien importantes que nos gustaría que nos ayudaran a responder, ¿no? Para nosotros, como ya vieron, la evaluación es un elemento importante, a lo cual le prestamos mucha atención. Entonces, tenemos una evaluación de este curso. Les pediría que por favor la fueran respondiendo, se llama encuesta de percepción, ¿no?
Y por otro lado, también les vamos a aplicar nosotros una encuesta de evaluación a ustedes. Obviamente como una buena práctica para poder emitir las constancias, pues no solo es darles la charla, sino es que también hayan puesto ¿no? atención, que hayan obviamente tenido un aprendizaje, un conocimiento nuevo, ¿no? etcétera, en este proceso. Entonces, por eso hacemos un par de preguntas muy sencillas, ¿no? Para ustedes tengan una calificación mínima y poderles otorgar esa constancia, ¿no? de participación en el curso. Entonces, estas dos encuestas, estas dos evaluaciones son importantes para nosotros. Menciona por acá que es importante, obviamente, darle la importancia que merece el proceso de planeación, muy cierto. El proceso de planeación, obviamente, es un complemento justamente que nos ayuda al monitoreo y que va muy de la mano con la elaboración de diagnósticos, de indicadores, ¿no? Del plan estatal, incluso la elaboración de metas. Metas es otro de los grandes retos que tenemos en nuestro país, cómo plantear metas adecuadamente en este proceso. Pregunta Jorge, ¿existe alguna sanción por el cumplimiento de la realización de las evaluaciones de fondos federales? Bueno, hay reglas, Jorge, sí, efectivamente hay ¿no? distintas obligaciones y bueno, esto ya lo ve la auditoría o no, la Contraloría. El evaluador no ve justamente esas sanciones, ¿no? Lo que el evaluador ve justamente ayudar, fortalecer capacidades para detonar mejores instrumentos de evaluación. Y ya los que les toca regular las normas y vigilar el cumplimiento de las normas, que son los órganos internos de control, los auditores, son los que van trabajando en este proceso. En el caso del FICE, artículo 33 de la Ley de Coordinación, considera el grado de rezago social y pobreza extrema. ¿Debería considerar también algún grado de marginación? Bueno, esto depende mucho del objetivo que se esté planteando. Ahorita no recuerdo cuál es. En el FICE tiene una matriz de indicadores y tiene en el propósito un objetivo que se persigue. De entrada, me suena que justamente es un tema educativo y que está señalado tanto en el tema de pobreza extrema, ¿no? como con el tema del rezago social. Perdón, dije educativo, es el país, ¿no? Estatal y demás, ¿no? Es infraestructura. Los dos recuperan. Creo que rezago social recupera los mismos elementos que grado de marginación, es un indicador complementario y que básicamente está sustituyendo al de marginación. El rezago social, ¿no? es un buen aproximador de este fenómeno de infraestructura. ¿Quién presenta ante el Coneval la evaluación del estado de Veracruz? Bueno, este ejercicio que les comentaba hace un momento se presenta, se le pregunta al gobernador quién va a ser el área enlace para este proceso, define un área y con esta área es con la que se interactúa. El ideal es que esta misma área pueda comunicarse al interior de la entidad federativa con otras secretarías para recuperar información cuando se requiera, ¿no? Y también nosotros valoramos directamente de Coneval toda la información que está pública, esa es la que tomamos en cuenta, la información que está pública en sus distintos portales. Si no existe la información pública en sus portales, no se toma en cuenta. A lo mejor puede existir, puede estar disponible, pero si no está pública en distintos portales, es básicamente como si no existiera. Es importante hacerla pública para este ejercicio. Alguien dice que si podríamos reprogramar esta plática, con mucho gusto podemos ver, ¿no? Esta extensión de esta plática. ¿Cuál es el concepto de indicadores institucionales y podría considerarse como una herramienta para el monitoreo? Por supuesto que sí, ¿no? Los indicadores institucionales nosotros los identificamos como aquellos indicadores que están apuntando a medir desempeño o resultados de una institución de forma agregada directamente, ¿no? No tanto en la parte de establecimiento más formal de un crecimiento institucional, ¿no? Pero sí, probablemente estos temas de monitoreo tienen un nivel de agregación, ¿no? Digamos, los proyectos, las actividades, los programas, incluso las instituciones que puedan estar referenciadas a secretarías, por ejemplo, ¿no? Bueno, nos preguntan por la presentación. Dicen, veo que el ejercicio de presupuesto no siempre se apega a los planes de desarrollo y mucho menos indicadores de Coneval. Hay un reto, cierto que hay un reto, ¿no? Obviamente por seguir vinculando esos ejercicios de evaluación, por retomar esos ejercicios de evaluación.
Les agradezco sus comentarios, sus felicitaciones. Muchas gracias por compartirme, ¿no?, esos comentarios. Si perdieron un poco la exposición, con mucho gusto les compartimos la presentación. Y si ustedes lo consideran, podríamos hacer una réplica de esta, ¿no?, de esta presentación en algún otro momento. ¿Con qué frecuencia evalúa el impacto? Muy buena pregunta. Miren, aquí es importante tener distintos tipos de evaluación que nos ayuden a valorar distintos fenómenos ¿no?, en este alcance. Entonces, con esto, las evaluaciones de impacto es cierto, son las que menos se practican por varias razones. Uno, por las necesidades de información. Dos, por, obviamente, la aplicación, la logística que se requiere para su diseño, para su complementación. Tres, porque ya existen muchas evaluaciones de impacto en distintas partes del mundo donde se pueden retomar aprendizajes, ¿no? Es un poco como la semejanza de ese tema ¿no?, el tema médico, ¿no? Si ya se valoró en algún lado que la aspirina disminuye el dolor de cabeza, pues bueno, ya no es necesario seguir replicando esa evaluación en cada entidad federativa, ¿no? Ya sabemos con estudios sólidos que la aspirina disminuye el dolor de cabeza, ¿no? Bueno, un poco siguiendo esa lógica es que se retoman algunos hallazgos de otras evaluaciones de impacto en otros lados, ¿no? Y no es necesario estarlas replicando constantemente, ¿no?, y demás. ¿En dónde las evaluaciones? Bueno, está, les decía, la biblioteca con estados, ahí se pueden conocer todas las evaluaciones que se han hecho en entidades federativas. También en la misma página del Coneval están disponibles las distintas evaluaciones que se han hecho en los programas federales. En la sección justamente de evaluación de programas, ahí pueden justamente encontrar esa información. Como estoy pasando muy rápido, disculpen si no alcanzo a leer todas las preguntas. Intento llegar hasta el final. Destacan por aquí la gente, Sergio, destaca de Sectur, destaca la importancia de las relaciones entre planeación y presupuesto y que se debe trabajar mal la administración pública estatal en esta relación. Totalmente de acuerdo, Sergio. Y aquí le sumaría, obviamente, este proceso de evaluación, ¿no?, que permite incluso retroalimentar los ejercicios de planeación y presupuestación. Ese es digamos, un componente que fortalece todo este vínculo de planeación para obtener mejores resultados. Pues les agradezco mucho, mucho sus preguntas, ¿no? Les damos, obviamente, quedamos muy contentos de esta participación. Les encargamos, por favor, que nos ayuden a responder estas dos encuestas. Y bueno, pues quedamos a sus órdenes para futuras charlas, ¿no?, profundización en otras temáticas, lo que ustedes consideren conveniente. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, maestro Edgar. La verdad, pues nos sentimos muy contentos con la participación que tuvimos el día de hoy por parte de los compañeros que laboran en el gobierno del estado de Veracruz. También agradecemos al titular del Coneval, al doctor José Nabor Cruz Marcelo, a la licenciada Nereida Hernández Reyes, directora ejecutiva de Planeación y Vinculación Externa, a nuestro ponente, nuevamente, maestro Edgar Martínez Mendoza, director general adjunto de Coordinación, al licenciado Manuel David Ventosa Gregorio y a todo el grupo de Coneval, en nombre de nuestro secretario, el maestro José Luis Lima Franco, de nuestro subsecretario, el licenciado José Manuel Pozos del Ángel, de un servidor, Luis Manuel Salazar Díaz, director del Sistema Estatal de Planeación. Estamos a sus órdenes, les agradecemos su participación y les deseamos que tengan un excelente día. Muchas gracias y hasta pronto. Cuídense, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.